Hola, ¿qué tal? Saludos. Bueno, es final de semana y como todos los finales de semana, ya es costumbre, la primera de este 2012 y como siempre agradeciéndole y dándole la bienvenida a Fernando Lozada del Deutsche Bank que nos acompaña desde Nueva York. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros y gracias por apoyarnos aún en este año, un año más. Alberto, un placer estar de nuevo contigo y por supuesto feliz año para ti y para toda tu audiencia. Gusto Igualmente, también. igualmente, Fernando. Bueno, a ver, justamente como siempre, como ya es prácticamente costumbre, lo más importante de la semana, por alguna razón u otra, se da los viernes y por la tarde, como que nos mandan con tarea el fin de semana. Y este viernes por la tarde, Fernando, el Standard Poor's 500 lanzó la bomba atómica de dar no solamente una baja de calificación, sino, bueno, ¿qué podemos decir? Bajó de calificación a prácticamente toda Europa. Bueno, sí, fue, como tú dices, la gran noticia de la semana. Standard Poor's le redujo la calificación de riesgo crediticio a 9 países europeos. Italia, España, Portugal y Chipre. Las calificaciones de estos cuatro fueron reducidas en 2 casilleros. Así que, por ejemplo, Italia ahora está en triple B más, es decir, 2 casilleros, solamente 2 casilleros por encima del nivel mínimo de grado de inversión. Al mismo tiempo, también S&P le bajó la calificación a Austria, Francia, Malta, Eslovenia y Eslovaquia, pero solamente en un casillero. Entre los países grandes de Europa, el único que recibió un downgrade fue Francia, que bajó de triple A, que es el nivel máximo, el nivel pristino, Uh -huh. a doble A más. Es decir, que Francia ahora está en el mismo nivel que Estados Unidos. Y por último, también se anunció que Alemania y Holanda mantenían el grado de inversión impecable de AAA. Ah, Finlandia, Luxemburgo también sí. AAA. Ahora, de una cosa, nada más para ponerlo, vaya, para el comentario curioso. ¿Eso quiere decir que Francia en este momento tiene más baja calificación que Chile, México y Panamá, que son los de grado de inversión en en Latinoamérica? No, yo creo que no, porque sí tiene menor calificación que solamente que los países que tienen nivel de AAA, pero los países que tienen grado de inversión en América Latina no tienen AAA. Ah, ya, ok, ok. Eh, Ese tecnicismo no lo conocía. Yo pensé que grado de inversión era prácticamente triple A. no. Ya. Grado de inversión es toda la calificación que está por lo menos en triple B menos. De triple B menos hacia arriba, Ya todo es eso grado de es grado de inversión. inversión. Ok. Pero por supuesto hay grado de inversión y grado de inversión. Exacto. Así que como te imaginarás, dentro de Exacto. este rango de países que se espera que paguen sus obligaciones, hay algunos de los que se espera que seguro las paguen y otros no tanto. Y cuando Ujú. dijiste que Francia queda igual que Estados Unidos, te refieres a la bajada de calificación que obtuvo Estados Unidos ahora hace unos meses apenas, ¿no es cierto? Correcto, hace 3 meses. Bueno, Así que tanto Francia como Estados Unidos ahora están en doble A más, que es un casillero por debajo del máximo. ahora, en términos pues, simplistas, digo, sigue siendo grado de inversión, sigue siendo una inversión muy segura, con toda seguridad van a pagar sus deudas, etcétera. Pero sin embargo, en la práctica es un golpe duro. ¿Por qué? Bueno, en términos generales, olvídate de cada país en particular de los que recién mencionamos. En términos generales, cuando a cualquier crédito, tanto soberano como corporativo, una de las agencias calificadoras les baja la calificación, automáticamente esto sugiere que la agencia está pensando que la probabilidad de repago de la deuda es menor que antes. Uh -huh. Todavía sigue siendo muy alta para un crédito que está rankeado doble A más, pero no es tan impecable como triple A. Y esto se tiene que ver reflejado en el costo de financiamiento de esta entidad, ya sea una nación o una empresa. Así que la consecuencia obvia de esto es que todos los países que recibieron un downgrade van a tener que pagar más para obtener financiamiento. Es decir, les va a resultar más oneroso emitir deuda. Lo que les agrava el problema de origen. Sin duda. S&P dijo, porque salió obviamente un comunicado de prensa, dijo que lo que está por detrás de esta decisión es la evidencia reciente de que todas estas economías se están debilitando. Eh,
no hay que olvidarse que Europa ya está en recesión. De acuerdo a nuestras propias proyecciones, para este año los países de la zona del euro van a contraerse en hasta un 1%. Solamente de acuerdo a nuestros números, que por supuesto son proyecciones, no son números definitivos. Solamente Alemania e Irlanda van a tener crecimiento positivo muy cercano a cero. El resto de los países de Europa van a tener contracción del PIB. Además, las condiciones crediticias ya desde hace rato se siguen poniendo difíciles, y todavía no hay un panorama muy claro en términos ni de diseño ni de implementación de políticas de ajuste. Así que yo creo que, a ver, para que tu audiencia lo entienda mejor, yo creo que el mensaje implícito de S&P con este downgrade no es simplemente reflejar lo que ellos consideran que es un crédito de menor calidad, sino que hay un mensaje casi subliminal a las autoridades europeas, y S&P les está diciendo: muchachos, este barco está haciendo agua, y ustedes se están moviendo muy despacio, así que para evitar un problema mucho mayor, mejor que se apuren. Fernando, tú lo pusiste de manera bastante nice, porque el mensaje subliminal a mí me pareció pues, un pastelazo en la cara, fue un puñetazo en la cara más que mensaje subliminal. Sí, puede ser, puede ser. Totalmente. Bueno, Bueno, ahora, en cuanto al tema consecuencias de mediano, exacto. Nada más, porque déjame nada más pongo aquí un pequeño, no tanto perspectiva, pero tal vez va a ser una cosa obvia y por tanto tonta, pero Europa no es Estados Unidos, es decir, Estados Unidos le bajaron la calificación, la pena y el dolor duró un día nada más, y ya después todo el mundo se dio cuenta y se acordó que Estados Unidos es el dueño del dólar y todo fluyó hacia el dólar y todo va muy bien. No me parece que Europa le vaya a ir igual. Bueno, mira, yo estoy de acuerdo con eso. Hay consecuencias que van a ser inmediatas de lo que ocurrió este viernes. Bueno, en primer lugar, lo que hay que reconocer es que esto no es una gran sorpresa, porque Eso es lo ya importante. se venía hablando desde hace rato de que iba a haber algunos downgrades. Así que el impacto se va a sentir, pero quizá no vaya a ser tan devastador porque el mercado ya lo tenía hasta cierto punto anticipado. Cuando estas cosas ocurren, siempre hay alguno que no lo creía, entonces se ve algún movimiento de precios. Pero yo creo que mucha gente en los mercados, tanto en Estados Unidos como en Europa, ya esto lo descontaba. Eh, yo creo que la consecuencia obvia, inmediata, es la que te había mencionado hace un instante: aumento del costo del financiamiento para los países europeos que sufrieron daño. A nivel más macro, yo te diría, esto favorece al dólar sobre el euro. Hoy el tipo de cambio entre el dólar y el euro tocó el mínimo de casi 2 años. En un momento se estaba transando alrededor de 1,26, y estos son niveles que no se veían desde principios del año 2010. Eh, de la misma manera que lo habíamos comentado en alguna entrevista previa, e incluso en esas entrevistas cortitas que tú organizaste eh, para hablar de las perspectivas del año 2012. Así es. Eh, yo creo que está muy claro que el dólar, cuando la elección es entre el dólar y el euro, esa es una pregunta bastante fácil. Yo creo que es muy posible que al dólar le vaya mucho mejor que al euro, porque como te había dicho antes también, las condiciones macro de Estados Unidos, si bien son difíciles, son mucho mejores que las de Europa. Y en segundo lugar, la realidad, aunque esto parezca brutal, no sabemos si vamos a tener euro en el futuro, o si el euro que vamos a tener va a ser el mismo euro que conocemos. Así que yo creo que es obvio que el dólar se va a seguir apreciando con respecto al euro. ¿Hasta qué punto? Ok, es cierto que ya estaba factoreado, o mucha gente se estimaba estas caídas de calificación, pero ¿hasta qué punto, no para Francia, tal vez no para Italia, tú me lo dirás, pero este aumento en los costos de financiamiento va a poner en una situación imposible a alguno de estos países? La consecuencia más inmediata de este impacto financiero del downgrade es lo que podría pasar con el funcionamiento de lo que se llama el EFSF, que es este fondo de ayuda europeo que se financia obviamente emitiendo deuda, pero al reducirse las calificaciones de los países miembros, obviamente la calificación implícita de la deuda de este EFSF también va para abajo. Es decir, que esta entidad
para generar fondos va a tener que pagar un costo mayor. Es decir, el downgrade hace que el programa de rescate sea más oneroso, sea más costoso, sea más complicado. ¿Hasta cuándo esto aguanta? Francamente, yo no tengo una respuesta contundente y creo que nadie la tiene. Lo que sí creo es que si no llegamos a un acuerdo comprensivo con H en el medio, sobre todo en el área fiscal, de consolidación fiscal a nivel de la Unión, la probabilidad de que algún país se tenga que salir, por lo menos en forma temporaria, de la zona del euro va a seguir aumentando. Y hay candidatos obvios para que sean los primeros en tener que salirse, por lo menos de manera temporaria, que son países como Grecia, quizás Portugal. El problema que estamos enfrentando en este momento es que no está para nada claro cuál es el mecanismo institucional para implementar una medida de esta naturaleza. Pero me da la sensación que el mensaje de S&P estuvo orientado en esta dirección. Es decir, ellos dijeron, el downgrade no solamente está fundamentado en las condiciones financieras que se han complicado, sino también en la evidencia de que el avance, el progreso que se ha dado en términos de los programas de ajuste es muy lento. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones? Porque eso de que la gente esté prefiriendo el dólar se escucha así como que muy bonito para Estados Unidos, pero no a todo mundo y ciertamente no a Estados Unidos le conviene tener un dólar tan caro. Eso es muy cierto. Desde el punto de vista comercial, esto no es favorable para Estados Unidos y no genera, no es un movimiento que es pro crecimiento de la economía norteamericana. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la economía de Estados Unidos es una economía relativamente cerrada. Es decir, que la principal explicación de cómo le va la actividad económica en Estados Unidos es lo que pasa dentro del país. No es una economía que dependa exclusivamente del comercio exterior. En el margen, yo creo que esto no es positivo desde el punto de vista de comercio. Por otro lado, lo que esto sugiere o lo que esto confirma es que a pesar de todos los problemas que la economía de Estados Unidos ha tenido en los últimos 2 años y seguramente va a continuar teniendo en los años futuros, la realidad es que hoy por hoy existe solamente un activo que los mercados internacionales consideran seguro por excelencia, y ese activo es el bono del Tesoro de Estados Unidos. Es decir, que por el momento no hay un reemplazo, no hay nada disponible, no hay ninguna alternativa disponible a invertir en Estados Unidos. Y esto lo que indica es que el resto del mundo, por lo menos por ahora, sigue estando dispuesto a financiar a la economía, a los desequilibrios que existen en la economía norteamericana. Y ya va a tener que ser la última pregunta porque ya se nos acabó el tiempo. Fernando, menos de 2 minutos. Toda esta situación o esta nueva capítulo en el drama europeo, ¿cómo afecta a América Latina? La afecta de manera directa y de manera indirecta. Cuando uno mira el mapa de América Latina, lo que se ve es que la exposición comercial de nuestros países a Europa no es homogénea. Los países del cono sur, en particular Brasil, Argentina, Uruguay, tienen una exposición bastante importante a los mercados europeos en términos de exportaciones. Es decir, que haya una recesión en Europa les afecta los flujos de comercio de manera directa. En el resto de la región, Estados Unidos es el socio comercial más importante, así que por lo menos en el margen están en una situación un poco mejor. Desde el punto de vista de flujos financieros, todavía no hemos llegado a una situación en la que los mercados financieros internacionales se van a congelar o se van a paralizar. Si eso llegara a ocurrir, obviamente el impacto de esto va a ser que la tasa de crecimiento global va a sufrir. La buena noticia para nuestros países es que, en términos generales, hoy nuestra región está en una situación bastante mejor que hace 10 años, Claro. porque como tú sabes, a nivel del sector público consolidado, la mayoría de nuestros países son acreedores netos en dólares del resto del mundo, es decir, que cuando uno computa los activos en dólares, reserva del Banco Central, más otros activos en dólares que están en organismos descentralizados, en general, eso es más grande que el stock de deuda externa.
y esto se da en países como Chile, Perú, Argentina, Brasil, México, etcétera. Es decir, que aún en un contexto de flujos financieros relativamente moderados, nuestra región debería tener una performance mejor que la de los países industrializados. Fernando Lozada, pues toda la entrevista se nos fue en el tema europeo y se nos quedaron varios temas aquí en la libreta, pero bueno, pues ya los estaremos tocando A la próxima. en la próxima ocasión. Muchas gracias por tu presencia este fin de semana y nos vemos la próxima. Un placer como siempre. Adiós. Gracias.